Sí, aquí estoy. Ok, perfecto, Remy. Te dejo para que te presentes, por favor. Y adelante. Ya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Remy. Adelante, por favor. Ya. Ahora sí me ven y escuchan. Sí, No, vemos tu escritorio y te escuchamos perfecto. Ya. Están viendo mi escritorio, ¿no? Ya. Buenas a todos. Agradecer al Tecnológico del Oriente, a Hugo y a todos los demás maestros por incluirme. Soy Remy Sanginés de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El tema que hoy les vengo a hablar es el Lime Survey en la toma de evaluaciones escolares. Primero, algo sobre mi persona. Soy Remy Sanginés Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Soy miembro de la comunidad Núcleo Linux de Santa Cruz de la Sierra, de mi ciudad. Actualmente soy instructor de TICS en la escuela secundaria y sobre todas las cosas soy activista y entusiasta del software libre. Bueno, ¿qué es Lime Survey? Como su nombre lo indica, Lime Survey es un software para encuestas, es una solución de software and service, como lo dice la inicial, y la edición comunitaria es para hospedarla en un servidor propio. Está la edición comercial que uno puede contratarla, pero la edición libre uno la puede implementar de manera muy fácil en un servidor propio o en una VPS como actualmente lo tengo instalado. Si escanean este QR, los va a redireccionar a la página oficial de Lime Survey. De ahí van a poder ver toda la documentación, van a poder ver los plugins adicionales que trae. De hecho, sí, pueden irse descargando a las personas que no tengan una aplicación de lector de QR. Más adelante les voy a mostrar en práctica y sería mucho más cómodo que tengan un escáner de código QR. Aplicado a la realidad, el año pasado en mi país se llevó a cabo un programa de parte de una agencia de gobierno que era llevar la educación tecnológica a escuelas secundarias públicas. Fruto de esto, con un compañero con el que me tocó trabajar en un colegio específico, mi compañero Marcos Calizayas, si lo está escuchando, implementamos Lime Survey en el servidor. Aquí pueden ver la foto del servidor. Este servidor, bueno, ya lo tienen todas las escuelas públicas en mi país, en Bolivia. Y bueno, resulta que a fin de año hubo un problema social, por lo cual no se pudo pasar clases normalmente. Y bueno, volviendo a las actividades normales, quedaba un par de semanas para terminar el año escolar y a los maestros se les complicaba el tema de revisar exámenes, revisar cuadernos, presentaciones. Todos los estudiantes estaban en modo salvar el año. Y bueno, entonces con mi compañero vimos la idea de implementar esta solución en el servidor que ya tenía el colegio. Es algo que hemos documentado. El programa se llamaba Programa de Inclusión Digital, como ya se los había dicho. Y este es un servidor que hemos dedicado a la educación, que entre otras cosas le pusimos un Moodle y una enciclopedia offline, Kiwix, una Wikipedia offline. Entonces, el Lime Survey les dijimos a los profesores que eso les ayudaba a reducir el tiempo que tengan para revisar los exámenes, de manera que los estudiantes daban exámenes tipo test de selección múltiple y tenían los resultados, sus notas, al momento de presionar el botón finalizar examen, ya tenían las notas. Entonces, efectivamente era algo que le ayudaba mucho, le quitaba mucho tiempo al docente de llevarse ese tiempo de corregir examen por examen. Estamos hablando de por curso tener 3 paralelos, es decir, cuarto A, B y C, y cada paralelo con promedio 30 alumnos. Y si uno saca sus cuentas, tomarse unos 10 minutos de revisar cada examen de cada estudiante, se hace un bonito tiempo tener que revisar los 6 cursos que es la educación secundaria. Entonces es algo que ya se ha implementado el año pasado en la escuela donde yo me tocó trabajar en este proyecto
y bueno, se está llevando a cabo en otros lugares también. Algunos de los aspectos técnicos que tiene el Lime Survey, lo ideal es ponerlo virtualizado, ya que como van a ver más adelante, no es algo realmente grande y si uno lo va a implementar en un servidor, lo ideal es tenerlo virtualizado. Nosotros utilizamos para ese entonces, como les mostré, un VirtualBox y ahí montamos todo el Lime Survey. Este software, como les había dicho, usa la arquitectura cliente-servidor. Es decir, todo va a estar en el servidor. Esa caja, bueno, que durante el programa del gobierno se llama piso tecnológico, todo se almacenaba ahí. Es algo que los maestros nos dicen que lo ideal es que esas notas se queden ahí, no entregadas en un papel, en un examen normal que uno tomaría, porque el estudiante puede perderlo por gusto el papel con la nota y después hacer un reclamo, decir yo tenía más nota y todo eso, y si se llega a instancias más altas de ministerios de educación, entonces generalmente el estudiante termina teniendo la razón. Entonces aquí no habría esa opción de reclamos, aquí estarían las notas del servidor con una marca de tiempo, a qué hora se dio el examen, sus respuestas tal como estaban. Entonces en ese sentido, no habría opción de reclamo. El estudiante, de todos modos, al terminar la prueba, puede bajarse en un PDF su hoja de respuestas, tenerlo eso para él, pero de todos modos, todas las notas se quedan en el servidor. Lime Survey funciona desde el modo cliente, desde cualquier navegador. Es decir, se puede dar el examen, los estudiantes podrían rendir desde sus teléfonos móviles, desde tablets, computadoras, desde cualquier cosa que tenga un navegador y se pueda conectar a una red. Y en una escuela, la verdad es que solo es necesario una red local, o sea que no habría la opción de que puedan hacer trampa buscando las notas en internet. Los requerimientos es algo, y quiero que vean esto, o sea, es algo, no necesita grandes recursos. Básicamente es un MySQL, aquí tengo la versión, la 5.7, y después el PHP, bueno, está con la versión 7.4. Todo esto en este momento, en la prueba que les estoy haciendo, está corriendo sobre una VPS que tiene un Ubuntu Server 18, que tiene un procesador y tiene 2 GB de RAM. El ancho de banda que tiene es de 100 megas. Entonces, en un colegio, o sea, la verdad es que no se necesita muchos recursos, porque a la vez rendirían sus exámenes. Estamos hablando de 100 personas a la vez, entonces tampoco es que se necesita una tarjeta de red ni infraestructura de red enorme, no se necesita gran cantidad de procesamiento y ni gran cantidad de RAM. Cuando hicimos la instalación en el colegio, de hecho a la virtualización que corría Lime Survey le asignamos 1 GB de RAM y hasta el día de hoy no hubo problemas de que se cuelgue la máquina, de que se dificulte el acceso, las concurrencias. Entonces, en ese sentido, para usarlo localmente en una unidad educativa, en una escuela, la verdad es que en una computadora, una Core 2 Duo, tenerlo ahí simplemente serviría. De hecho, algunos maestros se instalaron VirtualBox en sus computadoras personales y corrieron el VirtualBox de Oracle y les pasamos un archivo virtualizado con el Ubuntu Server y el Lime Survey corriendo y tomaban los exámenes desde ahí. O sea, se conectaban a la red, les daban la IP y los estudiantes se conectaban a la IP que tenía el servicio virtualizado. En ese sentido, o sea, aún así se consumía muy pocos recursos. En la instalación del Lime Survey no es más que de la página oficial de la que les mostré en la segunda lámina, bajarse el archivo zip de la versión que ustedes vean conveniente. Lo ideal es hacerlo la penúltima versión, que es estable, y montarlo sobre un servidor Apache, sobre la carpeta pública que tenga el Apache. Y, o sea, descomprimir el zip y todas esas carpetas y archivos que fueron descomprimidos, ponerlo en la carpeta pública del Apache. O sea, es algo
algo muy sencillo de montar. Después de hacer todo eso, se tiene básicamente las pantallas de inicio, logueándonos al host del servidor, ya sea por una IP y haciendo por un nombre de dominio, depende cómo se tenga implementado. Se tiene la vista de los clientes, sería en este botón verde, serían las encuestas. Si tuviera las pruebas en este caso, vuelvo a decir que Lime Survey es un software destinado a hacer encuestas, a hacer formularios. Entonces aquí se verían, él mismo le llama encuestas, el survey son encuestas. Entonces aquí saldrían la lista de encuestas. Este sería el panel para loguearse como administrador. El Lime Survey tiene la opción de manejar múltiples usuarios con diferentes privilegios. Entonces, dentro de una organización, o sea, dentro de una escuela, se les puede dar a los maestros con su propio usuario que creen sus propios exámenes. Entonces, cada maestro se loguearía con su propio usuario, su propia contraseña y crearía su examen. Le pondría, por decir, examen de historia, cuarto C. Aquí saldría el botón. Entonces, los estudiantes se conectarían al host y verían un botón aquí que diría examen de historia, cuarto C, le darían clic y resolverían el examen que les corresponde. Para crear un test, hay ciertos parámetros, ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, vuelvo a decir, Lime Survey está pensado para encuestas y nosotros le hemos visto la adaptación para que pueda ser usado para toma de exámenes escolares. Lo primero que hay que hacer es asignar un código diferente a 0 a la respuesta correcta. Cada respuesta de tipo test ABC lleva un código. Es diferente al significado que tengas, un código. Si la respuesta B va a ser la correcta, y asignarle un número, o sea, el valor ponderado de toda la pregunta, y a las otras asignarle 0. El segundo paso es la suma de los códigos de las respuestas correctas, debe ser la nota perfecta del examen. Es decir, si nuestro examen se va a calificar en base a 100, las preguntas que tengamos, la ponderación de las respuestas correctas deberá sumar 100. Se puede hacer valer una pregunta más que otra, es decir, supongamos que es en base a 100 y se hacen 4 preguntas, una pregunta puede valer 40 puntos y las otras repartirse los otros 60, si uno quiere en 20, si uno quiere en 10, las otras 15 y 15. El hecho es que todo debe sumar la nota que uno considere que es la ideal para el examen, de acuerdo al sistema de calificaciones que cada maestro tenga. Las primeras preguntas siempre deben ser el apellido y el nombre del estudiante. Esto es importante a la hora de poder calificar todos los resultados. Los que han usado, por ejemplo, los formularios de Google, van a ver que se pueden exportar a una hoja de cálculo. Entonces, si uno tiene la columna de preguntas, la que dice apellido, y están los apellidos, fácilmente se la puede ordenar alfabéticamente mediante los apellidos ya en una hoja de cálculo. Recordemos otra vez más que esto no es un sistema en el cual deban loguearse los estudiantes, sino simplemente responder. Entonces, por eso es importante las primeras preguntas, el apellido y el nombre, que van a ser simplemente para rellenar eso con texto plano. La suma de la nota del examen se debe hacer directamente en la hoja de cálculo exportada. Es decir, una vez que terminaron de dar los exámenes, los estudiantes, el maestro dice, tiempo, se acabó. Se procede a que se exporte todas las respuestas a una hoja de cálculo y en la última columna pues hacer una sumatoria. Cualquier procesador de hojas de cálculo, si quieren usar software privativo, si quieren usar software libre de hojas de cálculo, tiene la función de sumatoria. Entonces, en ese sentido, la última columna se hace la sumatoria y ahí va a sumar las distintas notas de sus respuestas. Entonces, en base a eso, sí sería la nota final del examen. Aquí tienen una captura de un examen que dieron los estudiantes. Y es lo que les mencionaba, va la columna de apellidos, puede ser ordenada, la columna de nombres y aquí están las respuestas. Como podemos ver en este caso, él seguramente escogió una respuesta incorrecta, entonces el código de respuesta de esa opción era 0.
y así es donde se iría sumando aquí al final la nota. Entonces tomaría una sumatoria de toda esta fila y esa sería la nota de cada estudiante. Así es como ya se ve exportado a una hoja de cálculo. En mi caso uso el LibreOffice Calc. Ahora vamos a ver cómo crear el test, así que pongámonos manos a la obra. Y al principio parece un poco complicado, pero después son pasos muy simples de hacer. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo, como les decía, el Lime Survey es un sistema muy amigable, muy intuitivo. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un panel de administración bastante intuitivo. Aquí está el botón de crear encuestas, ver las listas, encuestas, configuraciones. Esto se pueden agregar plugins. Hay plugins muy interesantes. Por ejemplo, si uno tiene un blog hecho en WordPress, se pueden importar los usuarios de WordPress a Lime Survey. Aquí se pueden conseguir los plugins. Hay plugins, infinidad de plugins libres, hay plugins de terceros, que en algunos casos para tener una versión mejorada hay que pagar un poco, y diferentes temas también. Por defecto trae 3 temas y se pueden de hecho descargar más o se pueden comprar más también. Los tipos de preguntas para el test son 2, o sea, y volviendo al tema, o sea, enfocándonos directamente en un examen de selección múltiple, que serían las preguntas o opciones generales, tipo de pregunta, texto libre, línea, que esto de aquí va a ser ocupado, este tipo de preguntas, para el nombre y apellido del estudiante. Simplemente una línea de texto donde van a poner su apellido y su nombre respectivamente. Y el otro tipo de preguntas que va a ser usado ya en el test como tal, en las preguntas, van a ser listas radio, o sea, es decir, de selección ABC, radio buttons, que van a poder escoger una de las opciones. Entonces, estas opciones se configuran al momento de crear el test, y visualmente el estudiante lo ve así. Es como les había dicho hace rato, ¿ven? Tipo de opciones generales, texto libre, línea, y se ve así, apellido, y él aquí tiene que poner su apellido. El asterisco significa que esta respuesta es obligatoria, o sea que no le va a dejar avanzar ni completar el test si es que este campo está en blanco. O sea, el estudiante tiene que poner obligatoriamente su apellido en este caso. Y lo que les decía, las opciones generales, o sea, el otro tipo de pregunta es lista radio, que se ve así. Es una de las preguntas, por ejemplo, aquí una pregunta es campeón del Mundial de México de 1986, y aquí tiene las opciones. Igual es de respuesta obligatoria. El estudiante sí o sí va a tener que seleccionar una. Al final de cuentas, no se le baja la nota al estudiante por responder una pregunta mal, como pueden ver aquí en la hoja de cálculo y exportada. Si responde mal, simplemente 0, o sea, no es un negativo. Y la configuración misma de cómo uno pone la pregunta de exigir respuesta obligatoria, no hay que hacerle perder cuidado al estudiante. O sea, que si respondes mal, se te reduce nota. No, simplemente si el estudiante responde mal, no le suma nota, simplemente eso. Las respuestas deben ser colocadas en la parte de configuración de las opciones, yéndonos exclusiva, porque en este tipo de respuestas de texto libre en línea no hay que configurar nada, simplemente activar la banderilla de respuesta obligatoria, y en esta tenemos que configurar el tema de las opciones, de los incisos. Entonces, en esta sería esta configuración. Uno le puede asignar, para este caso yo he escogido 4 opciones. Uno puede hacer 2 opciones si uno quisiera hacer una pregunta falso o verdadero, puede hacer 5, hay N opciones. El código, lo que les decía, la respuesta correcta, en este caso para esta pregunta, es Argentina y vale 20. Esta pregunta va a valer 20 puntos del examen. Ahora, el código en este campo de aquí es una cadena de caracteres.
Entonces, es por eso que en el código a las incorrectas le pongo un 0, un doble 0 y un triple 0. Y si hubiera 5 opciones, iría un cuádruple 0 y así, como diría el chavo, sustantivamente. En cadena de caracteres, el 0 es diferente que el doble 0 y diferente que el triple 0. Pero una vez llevado a la hoja de cálculo, que aquí cuando uno pone un número lo toma como datos numéricos, llegado a este momento, el 0 es igual al doble 0 y igual al triple 0. Y si uno en una hoja de cálculo pone doble 0 y se aleja de la casilla, simplemente se pone en 0. Entonces, aquí a la hora de importar, toca simplemente exportar, los códigos de las respuestas. Aquí, bueno, por espacio de la hoja de cálculo no se ve lo que dice la respuesta, la pregunta completa, ¿ya? Pero seguramente el estudiante aquí seleccionó una de las preguntas que no era la correcta y este otro estudiante sí, entonces sí se le calificó que para este maestro esta pregunta valía 10 puntos. Entonces, en este caso vale 20. Y si el estudiante responde esta opción correcta, en la hoja de cálculo final se va a ver que aquí él tendría 20 en vez de tener 0. Entonces, esto es importante configurarlo y tratarlo así. Y es, como diría, el meollo del asunto de cómo lo hemos adaptado, entre comillas, para la toma de evaluaciones escolares, que de cierta manera hasta pueden servir para una toma de exámenes de materias teóricas en una universidad o en un instituto. Quiero que veamos algo en la parte práctica. Para que vean en esto, he creado una encuesta, es un cuestionario de cultura general. Entonces les había dicho que era un poco factible, más fácil que se descarguen una herramienta de código QR. Si escanean ese código QR, los va a llevar a un examen, un pequeño test de cultura general, algo divertido. El propósito de esto es que lo vean en la práctica. Y si están desde una computadora o no tienen la aplicación de QR, pueden entrar a este link acortado. Entonces los va a llevar a la encuesta. Son 5 preguntas, es algo muy rápido, son de cultura general y para que veamos posteriormente en vivo cómo se comporta esto de responder las preguntas, que vean desde la perspectiva del maestro. Entonces, si podrían ir resolviendo estas preguntas, les había aclarado el tema al principio del ancho de banda. Y la verdad es que el Lime Survey sí está pensado, para ser poderoso. Ahora, la BPS, porque esto lo tengo montado en una BPS, la captura que veían anteriormente, de hecho, era de una BPS que está con un Ubuntu Server 18. Tengo 100 megabits de ancho de banda. Espero no tener ningún problema de concurrencia con toda la audiencia que hay, pero si pueden ir resolviendo, ir terminando, de hecho incluso pueden imprimirse las respuestas si lo desean. Entonces, en ese sentido, podrían ir viéndolo. Espero no tener ese problema de la concurrencia y tener problemas con el sitio. Voy a entrar a la página a ver si alguno de ustedes ya está respondiendo. Y si alguno tiene algunas preguntas, la verdad es que no estoy viendo el canal de YouTube para irlas respondiendo mientras algunos resuelven la encuesta, el test. Remy, si quieres, yo te informo de las preguntas si hay en el canal de YouTube. Yo ahorita te las voy pasando. Por favor.
¿Sigo con el micrófono activo? Sí, estás con tu micrófono activo. No, ya. Ya, bueno, entonces es lo que les comentaba. Aquí tengo el panel de administración de la IMSURBI para irme logueando y voy a ir ingresando con mi usuario. Y para ir viendo si alguno ya lo va respondiendo. Les había mencionado del panel de usuario completo. Bueno, es porque aquí tengo, es un usuario que tengo instalado con permisos restringidos. Entonces, veo aquí la lista de encuestas y tengo este test de muestra. Entonces, ven el panel, si me acompañan en la pantalla, se ve, es bastante intuitivo y voy a ser muy insistente con esto. Hay dos aspectos que hay que ver en este sentido. Uno es la utilización, o sea, la implementación, montar en un servidor y la verdad es que para alguien ya iniciado en computación, en software libre, no es gran cosa, como lo vieron, es un servidor Apache y descomprimir el archivo zip y ponerlo ahí y enlazarlo a la base de datos, crear un usuario de base de datos y darle el usuario de la IMSURBI. Y después, desde lo importante aquí es que me pasaba, o sea, con maestros de escuela secundaria que no tienen amplio conocimiento en el uso de tecnología. Yo creo que en general pasa en América, es que pueden ver un panel muy intuitivo. Entonces, un maestro que obviamente él no va a ser el que lo va a instalar, él no va a ser el que va a implementar el servidor Apache, todo, pero él ya lo va a tener, él va a tener una URL, en este caso, o sea, está apuntando a mi VPS, pero tranquilamente si está en como les decía, una VirtualBox dentro de la computadora del maestro, es simplemente apuntar a una IP. Entonces aquí tenemos el panel de configuraciones de la encuesta. La encuesta se llama test de muestra. La encuesta ya está corriendo, aquí me da la opción de detenerla. Y aquí tenemos las respuestas, que es lo que nos importa. Wow, ya hay muchas respuestas, realmente hay demasiada concurrencia. Sí, y no sé si alguien me puede poner si no se le ha caído aún el servidor. Sí, podemos ver ahí algunos de los que respondieron. Salvador, Fabiola, Brian, Isael, Juan Pablo, Ivette Guadalupe, Gabriel Arturo Bontensen. Le mando un saludo a Gabriel, un amigo de aquí de Santa Cruz que conozco hace mucho tiempo. Pedro Flores. Entonces, aquí pueden ver más o menos la respuesta. Esta es una vista rápida de lo que va respondiendo. Entonces, lo que nos importa en este caso, y ven, uno puede ir navegando. De hecho, aquí se puede buscar por hacer las búsquedas por estudiantes. Y es lo que les decía, estas respuestas quedan guardadas por los siglos de los siglos. Entonces, si habría un reclamo por parte del estudiante, por parte de los padres de familia, esto queda. Aquí nos comentaba un testimonio de un maestro, decía, si el estudiante pierde su examen, un examen que reprobó, que se le entrega un examen convencional, haberlo tomado en papel, se lo devuelve al estudiante calificado y él lo pierde y después dice, yo saqué nota de aprobado, nota de aprobación de 90 puntos en base a 100 en el examen, no puede ser que me pongan y llegan a instancias mayores, llamémosle dirección de educación, cosas, y la derecha, si el maestro no tiene la verdad un registro, o sea, una prueba de ese examen y el estudiante dice, no, yo lo perdí el examen reprobado, pero yo tenía 90. La derecha, la Secretaría de Educación, el ministerio, se la terminan dando al estudiante. Entonces, en ese caso, por más de que el estudiante diga, no, yo saqué 90, no, venga a ver, en este caso, tomemos de ejemplo por ejemplo, a Brian Sánchez, ¿no? Brian Sánchez, mire usted, estas son sus respuestas y usted sacó esta nota, veámoslo, o sea, esto queda.
y de hecho queda la fecha de inicio y fecha en la que terminó el examen. Si ahorita ven esta 13:51, bueno, para la mayoría de la audiencia está en México, está en mi hora local, por si acaso. Son casi las 2 de la tarde aquí en mi país, entonces tiene esta opción de guardar la marca de tiempo, lo que les mencionaba. O sea, aquí no hay, uno diría coloquialmente en mi país, aquí no hay tu tía, aquí está, esta fue la hora que lo diste, la hora que entregaste el examen y eso es todo, esta es tu nota. Entonces está en un servidor. O sea, ¿qué prueba más fiable de que realmente este examen, estas calificaciones están en un servidor? Ahora, si bien ya yendo más adelante se podría implementar un Moodle de hecho toma evaluaciones, pero esto veámoslo como una solución práctica, algo que ir dando poco a poco tanto a los maestros como a los estudiantes, algo para irse ambientando. Es por eso que directamente se les pide en las primeras preguntas su nombre y apellido, que en realidad no tendrían los estudiantes usuarios creados. Esto de aquí se lo puede minimizar y tener una mejor vista. Y ahora lo que vamos a hacer, lo importante y el key del asunto, es exportar las respuestas. Aquí está el botón exportar y nos vamos a exportar respuestas. Ya. Automáticamente nos lleva a esta ventana de aquí y vamos a ir viendo paso por paso los aspectos que hay que hacer a la hora de exportar las respuestas. Esto se hace una vez los estudiantes ya hayan terminado el examen, una vez el maestro ya ha dicho, bueno, jóvenes, hasta aquí llegó, y la típica, no, profe, 5 minutos más, un ratito, falta esto, ya, aquí se terminó, se paró la encuesta y se va a la pantalla de exportar. Entonces, lo que vamos a hacer es exportarlo en formato Microsoft Excel. No sé por qué está Microsoft Excel, debería irse una hoja de cálculo, un documento open. Está así, y bueno, ya. Las cabeceras, esto es lo importante. En las cabeceras, en la primera fila de la hoja de cálculo, queremos que vaya el texto de la pregunta completa. Es decir, o sea, que diga ahí nombre, apellido, pregunta 1, ¿quién fue el campeón del Mundial de México 86? En la siguiente columna, que diga verdadero nombre de Homero, segundo nombre de Homero Simpson, y así columna por columna. Entonces, que esté seleccionado esto, pregunta completa. General, vamos a seleccionar todas las respuestas. Y el idioma español, este ya es el idioma predeterminado. Al momento de instalar, se instala un idioma predeterminado. Lime Survey viene con 2 idiomas preinstalados, inglés y español, pero vuelvo a decir, en la página oficial de Lime Survey se le puede descargar plugins de idiomas. Y de todos modos, si usan Chrome o Chromium, también lo traduce bastante bien dentro de su plugin, el traductor. El rango desde la respuesta 1 hasta el 89, aquí veo que 89 personas han respondido. Este 89 es al momento que yo le di exportar. ¿Se acuerdan en la ventana anterior cuando le di exportar? Ya hasta ese momento estas 89 personas han respondido el examen. Si ahorita siguen respondiendo, siguen finalizando más el examen, ya no van a ser mostradas. Entonces, del 1 al 89. Ya. Y aquí es lo importante, exportar respuestas como código de respuesta o respuesta completa. Hay que hacerlo el código de respuesta. ¿Recuerdan? Las incorrectas tenían código 0, código 00, código 000. Y la correcta tenía el número ponderado de la pregunta. En mi caso, decidí hacerlo un examen que valga 100 puntos y a las 5 preguntas las hice valer igual, entonces 20. Yo lo que quiero ver es el código de la respuesta. O sea, porque no quiero ver en sí las respuestas, no quiero que ahí salga o Argentina o Alemania, Juan, John o Jay. O sea, quiero ver el código. Ok,
que para sumar la nota en la hoja de cálculo me interesa el código. Aquí, bueno, vamos con esto, separadores HTML, texto abreviado, estas opciones dejarlas por defecto. ¿Y qué columnas vamos a importar? Aquí podemos poner el ID de la respuesta, o sea, es básicamente el primero que respondió, que completó el examen, se le asigna el ID 1, y así, eso podemos verlo. Nos interesa la fecha de inicio y la fecha de la última acción, o sea, cuándo inició el examen y cuándo le dio enviar. Esto nos interesa capaz de exportarlo a la hoja de cálculo. Y de aquí en adelante nos interesa todo. El apellido, el nombre, las preguntas. Este sería a manera de un poco de irlos ilustrando, serían los códigos que tiene cada pregunta. Si vieron en el examen que dieron, decía, era la sección 1, la de nombres y apellidos, ¿no? Por eso llevan S01 y la pregunta 1, S01, P01. La pregunta 2, S01, pregunta 2. Ahora, el test ya estaba en la sección 2, pregunta 1 y así. Entonces, estas son lo que nos interesa. De hecho, en un Excel incluso pueden prescindir de la marca de tiempo, pero la primera vez sí es importante. De todos modos, esta operación de exportar a una hoja de cálculo se la puede hacer en cualquier momento, se la puede hacer N veces, porque ¿qué pasa si, o sea, está el servidor en el colegio, el maestro tomó el examen, agarró, se descargó las respuestas, lo puso en su flash memory, nada, estaba ahí, en la tarde lo perdió y wow, y tengo que en la noche pasar notas al registro oficial y lo perdí? Bueno, ni modo, va mañana al colegio y vuelve a hacer esto. Entonces, esta exportación se la puede hacer en cualquier momento. Una vez seleccionadas las columnas que tenemos, nos vamos a exportar. Y aquí podemos ver, bueno, es un archivo Excel, como les había dicho, lo nombro automáticamente con esto, la IMSurvey, este es el código en sí que tiene la encuesta, el survey. Yo lo voy a guardar en mi escritorio para que sea más fácil verlo. Aquí podemos ver que ya fue descargado. Ya. Y ahora aquí está el archivo, el Excel. Sé que choca un poco, pero el Excel. Bueno, yo lo voy a abrir con LibreOffice. Ya. Y ahora sí, aquí vemos todas las respuestas. Fueron 90, bueno, claro, 89 respuestas. La primera fila es las cabeceras. Entonces, aquí podemos ver algunos en blanco. Y eso es porque algunos, lo que les decía, al momento de darle exportar, o sea, aún estaban haciendo la prueba. Entonces el examen lo toma como inconcluso, en blanco. Entonces, por eso es importante decir a los estudiantes, ya aquí termina y envíen bien. Y podemos ver los códigos, aquí podemos ver las preguntas. Y lo que les mencionaba de poner en la última columna. Aquí vamos a escribir lo principal, la nota. Nota. Y ahora nos vamos a esto. Y lo que les decía, en cualquier hoja de cálculo hay la función sumatoria. En esta versión de LibreOffice ya tiene como un botón y me lo pone. De hecho, esta fórmula se aplica en todas las hojas de cálculo, igual suma y entre paréntesis el rango de celdas que uno quiere sumar. Aquí ya lo pone en automático, toda esta fila, se agarra solo los valores numéricos. Entonces, enter, y él sacó una nota de 20. Y tan simple como jalar hasta el final. Y tenemos todas las notas.
claro, todas las notas 20, alguien sacó 100, 40, y después, bueno, esta hoja de cálculo ya es simplemente tema por ejemplo, ordenarlo, donde, o sea, ya es ponerlo, es ordenarlo, uno puede resaltar una determinada fila y hacerlo para una mejor lectura, acomodarlo para que quepa dentro de una hoja imprimible, una hoja tamaño oficio, tamaño carta. Bueno, esos son los tamaños que hay en mi país, y esto ya es netamente jugar con el Excel, con la hoja de cálculo. Y si uno aquí cambia algo, o sea, no pasa nada porque uno vuelve a descargarse la hoja de cálculo con las notas correctas, y esto simplemente es un reporte. Entonces ya a partir de aquí uno puede ordenarlos en orden alfabético, puede hacer muchas cosas, lo que les mencionaba, las marcas de tiempo. Vuelvo a decirles, aquí está en hora local, hora de Bolivia. Esto es lo principal, y esto ya el maestro puede agarrar y pasar a su registro de datos, ya sea que lo lleven en papel, ya sea que usen una plataforma proporcionada por el colegio, por el ministerio. Entonces esto les va a permitir verlo de manera rápida, el examen. Y bueno, entonces aquí vieron, por ejemplo, a ver, alguien que haya sacado 100, Jesús Enríquez, y así. Vamos a ver. Bien. Entonces pasemos a hay preguntas al respecto, y si Hugo me puede ayudar si en el canal de YouTube hay algo. Sí, hicieron una pregunta, si se puede exportar la base de datos directamente desde MySQL, completa, o hacer un respaldo o algo así. Sí, la base de datos, sí, accediendo al usuario, eso ya correspondería al administrador del sistema como tal, llamémosle el profe, volviendo al escenario de una escuela, al profe de computación seguramente, al profesor de TICS o como le llamen. Él sí puede agarrar, exportar la base de datos, sacar un respaldo, tener respaldo, hacer todo ese proceso y guardarlo en otro lugar y con todas las medidas de seguridad necesarias. Es un MySQL normal. Ok, que si les puedes poner nuevamente la dirección de la página para hacer el examen. Ya. Sí, para hacerlo el examen es esa. Ok, se las dejamos un momento para que los espectadores puedan escanearlo, porque si me están haciendo preguntas si podríamos colocar nuevamente la dirección. Ok, déjame revisar. Estoy revisando si hay más preguntas. Sí, amigo, dicen que si tiene vulnerabilidades el sistema en cuanto a seguridad. En el sentido de que, por ejemplo, al sitio, voy a quitar un momento esto para mostrarles dónde está. En el sentido, bueno, desde el punto de vista del Apache, yo lo tengo implementado sobre un Apache, se puede poner la certificación SSL. Este es en el host que yo lo tengo hospedado, el rasacademy.tk. Tengo la certificación, el H de SSL. Y después, respecto a credenciales, las credenciales a medida de contraseñas coherentes, de mayúsculas, minúsculas, ya es política neta del administrador. Los usuarios de base de datos, el usuario root de la base de datos, tener todo eso tiene la seguridad normal, en el sentido ya de que algún estudiante con conocimientos amplios sí pueda hackear. La verdad es que mediante phishing, sacándole las contraseñas a algún maestro, sí lo podría hacer, deliberadamente, sí. No sé si esa era la respuesta adecuada o no. Yo creo que sí, esa era la respuesta, ya que ellos preguntan por seguridad si hay alguna vulnerabilidad en tanto a lo que es el hackeo, que se le puede hackear al sistema,
Por ahí otra de las preguntas es que si son muy manipulables los resultados, ya sea que alguien externo al profesor puede ingresar y pueda manipular los datos. Ya, alguien externo. Les había mostrado, voy a abrirme otra pestaña aquí. RAS Academy Survey. Ya. Primero, cualquier estudiante, si ingresa a el host, en este caso sería el RAS Academy, y yo lo tengo en otra parte que hay que ingresar al /survey, ¿no? Ahí ingreso a mi Lime Survey, ahí descomprimí todo el zip que les había mencionado. Entonces, al entrar ven esto, aquí podían ver la lista de encuestas que les había mencionado. Y de hecho, si alguien entra a rasacademy.tk/survey, va a ver esto. Y la vista de administración es esta. Bueno, ahorita me había quedado logueado. RAS Academy Survey Admin, y se entra, direcciona a este panel de aquí. Es un panel de administración para loguearse. Tengo diferentes usuarios. El admin es el usuario principal. El admin es el administrador del sitio, el que puede hacer y deshacer todo. En ese sentido, eso solo lo tendría el administrador de sistema, el profe de computación, alguien ya con el director del colegio, del instituto. Ahora después, cada maestro va a tener un usuario. En mi caso tengo este usuario, Eres San Ginés, y tengo mi propia contraseña. Ahorita hasta con mayúscula. Ya, en este caso tengo las encuestas activas. Este es mi propio host, y ahorita no tengo otros maestros, pero en la lista de encuestas aquí hay 2, ¿ya? Y yo solo puedo editar, borrar, dar de baja, modificar datos solo de las encuestas de mi usuario. O sea, en este caso, yo como usuario Eres San Ginés solo puedo tocar mis encuestas. Ahora, efectivamente, si uno se pone a hacer, como diríamos, mala leche, sí le puedo a un estudiante, sí puedo agarrar y editar las respuestas de algún estudiante. Sí, puedo ser realmente mala leche y seleccionar algo que él no puso. Pero eso ya es tema de transparencia del maestro. El maestro, teniendo las credenciales, puede tocar las encuestas de él mismo. Pero otro maestro, si no tiene las credenciales del maestro, por decir el maestro de literatura, si no tiene las credenciales del maestro de historia, no puede tocar los exámenes del maestro de historia. ¿Eso responde más o menos? Sí, sería eso. Entonces, no hay forma de que alguien más accese a algo que no tiene. Entonces, creo que con eso se responde la pregunta que estaban haciendo. Así es. ¿Ya? ¿Hay alguna más? Wow, ya hay tiempo. Hay tiempo. De todos modos estoy checando el chat para ver si hay una serie de preguntas. Sí, algo como que suelen preguntar es, por ejemplo, si Lime Survey cambia el orden de las preguntas o de las respuestas para diferentes estudiantes. No, esto es un survey, una encuesta. Todos los estudiantes van a ver las mismas preguntas y las mismas opciones de respuestas en el mismo orden. No hay opción de que uno tenga como primera pregunta la del campeón de México 86 y el otro tenga, por ejemplo, el campeón de la Conca Champions como primera opción. Eso no funciona en Lime Survey. Sí hay la opción de darle preguntas, de dar orden aleatorio, pero orden aleatorio implica que a todos va a enviar en el mismo orden siempre.
Preguntan si Survey tiene alguna vulnerabilidad a DDoS, ataques de denegación, o eso ya es directamente con tu proveedor, con tus reglas de entrada, etcétera. Lime Survey como tal, no, porque Lime Survey, como les vuelvo a mencionar, puedo volver un poco atrás en la... Lime Survey va a funcionar sobre el Apache y van a estar descomprimidos los archivos sobre la carpeta pública que destina el Apache. En el caso de, por ejemplo, Ubuntu Server es sobre la carpeta var www.html. Del HTML en adelante es la carpeta pública del usuario www.data. Respecto a ataques de DDoS, va a ser como tenga configurado el servidor local, el administrador de sistema o el profe de computación o el proveedor, en mi caso de la VPS. En ese sentido, porque netamente Lime Survey, está funcionando, son archivos de PHP y HTML sobre el servidor Apache y salen por el puerto 80. Ahora, efectivamente, si uno quiere correr cierto archivo sobre diferentes puertos, sí es configurable, y las reglas de configuración de firewall y todo eso ya es neto del administrador, pero que ya van fuera del Lime Survey como tal. Ok, entonces yo creo que no hay más preguntas, Remy. Estoy revisando, déjame ver. Ok, que si, bueno, tú como profesor tienes acceso a tu propio espacio, pero la parte del administrador, el administrador puede modificar tu área de trabajo, tus preguntas, tus calificaciones, y si se pudiese, ¿queda un registro de quién lo hizo? La verdad es que en ese sentido, te soy sincero, no he visto exactamente el log que se crea. Sí, cuando das de baja una encuesta, en la base de datos se va a una tabla de encuestas antiguas, le llama All Surveys, le llama, y toda la encuesta se van a esas tablas. Pero en el log seguro sí almacena qué hizo las actividades de cada usuario. Pero ya viendo el log, eso es netamente el del archivo en lo que se descomprime el Lime Survey, en el directorio donde uno lo vaya a descomprimir. Ahí hay una carpeta de log, ahí tendría uno que verlo junto con el administrador del sistema. Digamos que vaya el profe de historia y decir, creo que el director cambió, digamos, podemos ver, digamos, y que vean junto con él. El profe como tal no tendría esa percepción si en cuanto a notificaciones se refiere. Ok, entonces, bueno, adelante, Juan, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues sí, entonces si ya no existieran más preguntas, pues no nos quedaría más que pues darle las gracias a Remy por su valiosa participación en este FLISOL 2020 y esperando que no sea la última vez, sino que sigan siendo más participaciones, ¿no? Muchas gracias, Remy. Sí, Remy. Está bien, no, más bien, gracias. Perdón, Remy. Sí, no escuché lo último. Gracias. Remy, muchas gracias por tu exposición. Sin duda una excelente opción para el tema de software libre y la creación de formularios. Excelente idea para poder aplicar ahí en proyectos de los chicos que estén interesados en el seguimiento del software libre. Y pues agradecerte, esperamos tenerte más adelante con apoyo tecnológico, que es tu casa, y pues agradecer tu tiempo y tus conocimientos sobre estos temas. No, está bien, muchas gracias a ustedes más bien por darme la oportunidad. Para mí, le comentaba a Hugo esta mañana, para mí es algo lindo estar en un país referente como es para nosotros, México, estar en un evento así. O sea, es algo lindo, algo que no me esperaba que me pase esto a mí y a mis otros dos compañeros. O sea, estaba nervioso, estaba feliz
todo esto en la mañana. Así fue algo lindo y muchas gracias por tenernos en cuenta y para lo que deseen nosotros estamos aquí. Ok, Remy, por ahí me salieron unas preguntas más. Si se puede configurar el tiempo de respuesta por pregunta. Sí, se puede decir para esta pregunta que tenga de 5 minutos, para esta 10 minutos. De hecho, el maestro puede ir un día, digamos que él va a tomar examen un viernes, puede ir el jueves, crear su examen y decir que esté activo desde el viernes a las 8:10 de la mañana, que piensa comenzar a tomar el examen, y que la encuesta deje de ser pública a las 8:40 y asignarles tiempos límites a cada respuesta también. Respecto a eso, bueno, podría mostrarles más a fondo en un pequeño mini curso taller, si están interesados, lo pienso implementar la próxima semana, y puedan registrarse en este formulario o entrar a este link. Y ahí, bueno, básicamente solo necesito su nombre y su correo. Y si tienen usuario Telegram, eso es opcional, pero el nombre y el correo. Y ahí les mandaría, les confirmaría horarios y fechas. A priori sí sería la próxima semana. Así Okay. que ahí podríamos entrar mucho más en detalle. Cualquier cosa, esos son mis contactos, mis redes, mi correo, mi Telegram y mi Instagram. Y bueno, una vez más, gracias a todos. Fue lindo estar acá, pues algo muy importante para mi persona tener esta experiencia internacional. No, gracias a ti, Remy, por haber participado en este evento. Nosotros republicamos, me mandas la información del curso que vas a dar. Yo lo publico para retransmitirlo y que haya más audiencia para que aprendan a usar bien el software, cómo instalarlo y cómo administrarlo. Ok, entonces nomás en cuanto tú me hagas llegar el dato, yo te lo republico para que todo el mundo lo tenga y puedan accesar a él. Está bien, Hugo. Muchas gracias, estimado. Que tengan una buena tarde y sigan en sintonía del Flisol y denle like y suscríbanse. Siempre quise decir eso. Gracias, Remy. Te lo agradecemos. Okay. Seguimos en contacto. Gracias.